Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nuevamente les damos la bienvenida a esta semana de sensibilización contra la diabetes, ¿sí? Y en el Día Mundial de la Diabetes, que es el día de hoy, el día 14, realmente estamos conmemorando esta fecha y la Coordinación Nacional de Damas Voluntarias, junto con la Coordinación de Capacitación de la Delegación Ciudad de Puebla de Cruz Roja Mexicana, le damos la bienvenida a esta conferencia virtual, la cual es la última de la semana. Realmente estamos cerrando con broche de oro. Queremos darle la bienvenida a la licenciada Carolina Cabrera de la Cruz, quien nos dará el tema del papel del educador en la diabetes. Realmente un tema muy importante, muy interesante para todos los que pues tenemos alguna relación a alguien cercano en nuestra familia o de los seres queridos o amigos que tienen diabetes, o en el caso de los voluntarios de Cruz Roja, que también en nuestros programas de salud comunitaria tenemos que desarrollar este rol este papel de educadores, ¿sí? De promotores de los temas de buenas prácticas saludables. Y entonces este tema sin duda es la cereza del pastel, ¿sí? Obviamente un pastel bajo en azúcar para que podamos festejar, y que obviamente esto tiene mucho que ver con el cierre que hacemos al Día Mundial de la Diabetes el día de hoy. Entonces, quiero darle la palabra a Isa Rodríguez para que nos hable de nuestra ponente, nos dé la introducción y la licenciada Carolina pueda empezar con su presentación. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Juanjo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta última emisión de nuestra semana de sensibilización contra la diabetes. Estamos de manteles largos, estamos cerrando de una manera fenomenal con la licenciada Carolina Cabrera de la Cruz, repito, con el tema El papel del educador en diabetes. Ella es nutrióloga y es educadora en diabetes certificada. Desde hace 10 años participa en el equipo que coordina el diplomado en educación terapéutica en diabetes en Campus León de la Universidad de Guanajuato. Y previo a eso, ella trabajó 7 años en la Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato AC, por lo que definitivamente el tema de educación en diabetes le encanta y es a lo que se ha dedicado en gran medida. Carol, muchísimas gracias, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Pues efectivamente, este tema a mí me gusta muchísimo. Yo conocí la educación en diabetes cuando me integré como voluntaria en la Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato, que tiene sede en León, es desde donde yo les estoy saludando. Y pues, ¿qué les digo? Desde ahí me fascinó y es a lo que me he dedicado hasta la fecha. Entonces, estoy muy agradecida que me invitaran a participar con este tema y que pudiera compartir con todos ustedes. Si me ayudan con el primer sondeo, quisiera conocer, bueno, quiénes nos están acompañando mientras van por aquí poniendo una preguntita que les pido por favor que contesten. Yo los quiero felicitar por el tiempo que le han dedicado a ver esta sesión, las otras sesiones organizadas. Creo que el estar aquí con la disposición de aprender un poco, pero después de compartir lo que aprendamos es muy valioso. Entonces, felicidades tanto al equipo organizador como a quienes nos acompañan ahorita. Entonces, por ahí les pusimos una pregunta para saber, bueno, nos acompañan personas con diabetes, familiares de personas con diabetes. Listo, tenemos el 13% que vive con diabetes, 54% es un familiar de una persona que vive con diabetes y el 33% es un profesional de la salud. Muchísimas gracias. Pues muy bien, vamos a continuar entonces y creo en teoría me pueden confirmar, ya deben de estar viendo la pantalla, ¿cierto? Así es. Ok.
Bien, pues justamente hoy que es la fecha oficial donde conmemoramos la diabetes, 14 de noviembre, si bien es cierto que inicialmente esta fecha se propuso pues ante la preocupación de la Organización Mundial de la Salud y de la Federación Internacional de Diabetes, ante el incremento del número de casos de personas con diabetes, el avance de complicaciones crónicas por la hiperglucemia, a nivel mundial, lo que creo que sí es digno de festejar y conmemorar, pues es que se eligiera esta fecha, que es el día en que nació el científico canadiense Frederick Banting, quien lideró el equipo de trabajo que descubrió la insulina en 1921. Antes de este año, de 1921, antes de que sucediera este descubrimiento, las personas que vivían con diabetes y que requerían de ese tratamiento no contaban con él porque no se sabía del papel de la insulina en todo lo que implicaba vivir con diabetes. Entonces, a partir de 1921, descubren la insulina. En 1922, cuando pasan después de muchos experimentos en animales, ahora empiezan a hacer las pruebas en personas con diabetes tipo 1 y tras ver la magnífica recuperación de todos esos pacientes y que se corre la voz de este nuevo tratamiento, lo empiezan a solicitar pacientes de todo el mundo y pues es así como en 1923 les hacen acreedores al Premio Nobel en Medicina por este descubrimiento que fue un parteaguas en el tratamiento de diabetes. Entonces, pues esto creo que sí es muy importante festejarlo. Aunque todavía hoy en día hay muchas personas que le tengan miedo a la insulina, yo les invito a que platican con su equipo de salud, si ya en algún momento les habían comentado que es necesario este tratamiento, pues adelante, es lo que el cuerpo necesita. Ya se han tenido otras sesiones donde se explica el rol que tiene la insulina en el manejo de diabetes y pues sí creo que es muy importante la labor de todos nosotros el derribar esos mitos y miedo que hay ante este tratamiento. Cada año se elige un tema central para la campaña y este año pues es alusivo al personal de enfermería sobre la importancia que tiene, ay, oigan, yo no sé por qué se fue antes de tiempo, perdón, eso no era. De la tecnología, de repente hace lo que quiere, pero bueno, les comentaba que se reconoce el papel del personal de enfermería y aunque a nivel mundial se realizan eventos como este, donde se hablan de diferentes temas acerca del cuidado de diabetes, pues bueno, particularmente ahora reconocemos a profesionales en el equipo de salud, que son los enfermeros y enfermeras que atienden personas con diabetes. Y estos son como los temas propuestos con los que vamos a reflexionar el día de hoy. Y ahora, si me ayudan, por favor, con la segunda pregunta. Porque a lo mejor aquí hay personas que probablemente se hayan consultado ya un educador en diabetes, o a lo mejor no, o tal vez no estén seguros si la vez que acudieron con un profesional de la salud, esa persona también es o no educador en diabetes, puede ser que haya duda. Listo, el 38% sí ha acompañado, ha consultado a un familiar de educación, perdón, a una consulta de educación en diabetes, el 60% no, y el 2% bueno, no está seguro. Ok, bueno, pues vamos a ver si con lo que vamos a ir platicando en el transcurso de lo que resta de la sesión, a lo mejor quienes dijeron no o no estoy seguro digan, ay, muy probablemente ya he estado en alguna asesoría con un educador en diabetes, ¿no? Bien. Pero, ¿qué es la educación en diabetes? Y les comparto una frase que, si no, yo creo que a lo mejor ya la habían
escuchado o si no la van a escuchar, si siguen participando en otros eventos sobre cuidado de la diabetes. El doctor Elliot Joslin es un médico, bueno, fue un médico estadounidense que fue pionero en fomentar que las personas con diabetes aprendieran de esta condición de salud y que se les involucrara más en que tomaran un rol activo en su tratamiento y en el manejo de su diabetes. Y él fue quien dijo que la educación en diabetes no es una parte más del tratamiento. Él decía, es el tratamiento. Y como pueden ver en las fechas en las que nació y murió, bueno, fue una persona muy longeva para esos años y pues le tocó justamente vivir cuando se descubrió la insulina, aunque desde antes, muchos años antes, ya de ahí de 1915, alrededor de esos años, él ya había publicado parte de su trabajo en el manejo de sus pacientes con diabetes. Pero entonces, cuando se descubre la insulina, pues con mayor razón, él trabaja mucho en equipo interdisciplinario con enfermeras para que capaciten a las personas en la técnica de aplicación de insulina. Trabaja mucho en equipo, además, con médicos cirujanos, podólogos, haciendo todo lo posible porque las personas que vivían, que ya habían desarrollado pie diabético, tratar de salvar la extremidad, evitar la amputación. Entonces, además de la educación de las personas, también fomentaba mucho el trabajo en equipo interdisciplinario y él pues tiene esta famosa frase para nosotros en el ámbito de cuidado. Y a grandes rasgos, pues sabemos, esta enfermedad desde antes de Cristo se describía en las diferentes culturas, ya se identificaba cómo las personas orinaban mucho, algún valiente por ahí cuando veía que las hormigas se acumulaban en la parte donde había orina de una persona con diabetes, aunque entonces no se le conocía con ese nombre a la enfermedad, pues alguien le llamó la atención, la probó, identificaba que tenía un sabor dulce por el azúcar que estaba ahí concentrada en esa orina, y desde hace muchísimos años, pues algo que se sabe es que se promueve el ejercicio para las personas, para mantener un estado adecuado de salud, el consumo de alimentos con moderación. Entonces, al paso del tiempo, digo, ahorita no vamos a revisar con detalle la historia, pero desde entonces que se identificaba como estos cambios muy peculiares en algunas personas. ¿Y qué eran cambios? Por la hiperglucemia que tenían, por diabetes, conforme pasa el tiempo y se identifica claramente como cuál es el mecanismo de esta situación, más o menos hacia 1871, lo que se tenía disponible y era identificar que, pues bueno, en el azúcar en la orina, presente en la orina, porque en algunos casos más o menos en unos pacientes, y este investigador también, este científico Bouchardat, pues entonces empieza a hacer como un plan de alimentación como más individualizado para sus pacientes y empieza como a generar esta idea, pues de que a través de identificar la cantidad de glucosa en la orina se podía saber si la persona iba mejorando o no. Y de hecho el doctor Joslin es quien comenta que pues Bouchardat era como el primero que empieza a valorar este monitoreo de glucosa en orina como una guía para ir ajustando el tratamiento para sus pacientes con diabetes. Entonces ya les platicaba como Joslin también pues abogó mucho por la enseñanza de los pacientes. En 1900 con el descubrimiento de la insulina, pues bueno, hasta entonces se podía pensar como en un tratamiento muy convencional para las personas, aún con insulina como un esquema fijo, en horarios muy establecidos y así como lo dice el médico, sin cambiar absolutamente nada. Conforme se tiene la tecnología para identificar no nada más glucosa en orina, sino también en sangre, y no nada más por parte de un profesional de la salud, sino que estos sistemas empezaran a estar al alcance de las personas, hubo 2 estudios científicos muy importantes con una gran cantidad de pacientes, tanto con diabetes tipo 1, que fue el estudio DSCT en 1993, y el UKPDS en 1998 con pacientes con diabetes tipo 2 allá en el Reino Unido. Y algo similar que tenían es que investigaron con varios grupos de estos pacientes como las personas que tenían un tratamiento más intensificado en cuanto
al tratamiento farmacológico, el plan de alimentación, el ejercicio y el acompañamiento educativo, cómo reducía notoriamente el porcentaje de personas que desarrollaban complicaciones micro y macrovasculares. Entonces, pues justamente cobra todavía mayor importancia este proceso de educación terapéutica con los pacientes para ayudarles en la prevención de complicaciones crónicas por hiperglucemia. A grandes rasgos, pues ahí vamos con esta parte, ¿no? Entonces, en sí, tiempo después, ¿cómo se define esto de la educación en el automanejo de diabetes? O que también la podemos escuchar como educación terapéutica en diabetes, educación en el autocuidado de la diabetes, como un proceso terapéutico colaborativo de acompañamiento mediante el cual la persona con diabetes obtiene conocimientos y habilidades que son necesarias para tomar decisiones informadas para el autocuidado de su condición. Entonces, aquí esto es muy importante. Obviamente, al ser algo terapéutico es porque queremos que mejore el estado de salud de la persona. Al ser colaborativo es porque la persona que vive con la condición, que vive con diabetes o sus cuidadores, en el caso de los niños pequeños, por ejemplo, que tengan un rol activo, que no sean, ahora sí, que no sean pacientes, que no sean nada más receptores de indicaciones, sino que puedan comprender qué es lo que está sucediendo y en conjunto con el equipo de salud que les atiende, puedan entonces establecer como el mejor plan que se pueda adaptar al estilo de vida de esa persona y que conforme tiene la edad suficiente, en el caso de los niños, adolescentes o jóvenes con diabetes tipo 1 y en los adultos con diabetes tipo 2, pues que la persona pueda aplicar esos conocimientos y habilidades que su equipo de salud comparta con él para que tome decisiones informadas en el autocuidado. Sabemos que la diabetes no descansa, ¿no? Es una condición de 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y el tiempo que pasa una persona consultando al médico, a la nutrióloga, a otro profesional de la salud, pues es mínimo comparado con lo que vive diariamente y la persona necesita estar capacitada para tomar decisiones en su día a día y que sean las mejores decisiones posibles en el manejo de su diabetes. Esto es como se define la educación en el automanejo de diabetes. Y al hablar de que es un proceso, quiere decir que tiene varias etapas, que tienen una secuencia lógica. Entonces, que este proceso debe de partir de un diagnóstico. Con base en los resultados de este diagnóstico, hacemos una planificación. Esta planificación, tanto didáctica como de objetivos de cambio de conducta, debe de llevarse a cabo y es la parte de la implementación, para que entonces podamos pasar a la parte de evaluar y monitorear los resultados que tuvimos. Entonces, este es el proceso y es un proceso continuo. Ahora, esto se puede trabajar, pues ciertamente con la persona que vive con diabetes, ¿no? Con el individuo que consulta, pero también la mayoría de las veces, pues las personas puede ser que vayan acompañadas por uno o varios familiares o toda la familia. Entonces, la casita que tenemos aquí representa justamente el trabajo del educador en diabetes. No es nada más centrado en la persona, involucra también la parte familiar. Y además también estas personas pues van a vivir en un entorno, entonces también podemos implementar este proceso a nivel comunitario. Y hoy en día que todos estamos con este reto de la pandemia por COVID-19, pues nos hemos tenido que adaptar también para ver cómo mantener este proceso de educación en diabetes, pues a través del uso de la tecnología que pues hoy en día nos permite mantenernos comunicados aún. Este proceso, la Asociación Americana de Educadores en Diabetes, que recientemente cambió y actualizó su logo y su nombre, Asociación de Especialistas en Educación y Cuidado de la Diabetes, comenta que hay como 4 puntos críticos en los cuales es necesario tener esta asesoría de educación en diabetes, que no son los únicos, pero que sí son particularmente importantes. ¿Por qué? Porque la persona al vivir con diabetes no es la misma cuando lo diagnostican y vivir ese proceso de duelo y de necesitar información
desarrollar habilidades, ahora cómo me cuido, qué puedo comer, si hago esto me va a hacer daño, no entiendo por qué me están dando estas pastillas o por qué me están prescribiendo este tratamiento, hay muchas dudas al diagnóstico. Y esa persona con un diagnóstico no va a ser la misma dentro de 2 años, dentro de 7 años, dentro de 20 años viviendo con diabetes. Evidentemente, pues el ciclo de vida va presentando situaciones que son retadoras para el manejo de diabetes. Y entonces dicen que por lo menos un seguimiento anual, aunque puede ser más frecuente desde el diagnóstico, pero que por lo menos un seguimiento anual sería como muy importante de educación en diabetes para analizar cuál es la situación de la persona o con más frecuencia si no se están logrando estas metas de manejo. ¿Cuándo más? Si la persona lleva mucho tiempo viviendo con diabetes y hubo periodos prolongados de hiperglucemia que provocaron el desarrollo de alguna complicación, pues también va a ser necesario adaptar todo el tratamiento y adaptar el estilo de vida pues al manejo de esa diabetes con complicaciones. Entonces también es como un momento importante en el que se sugiere que la persona y la familia se acerque a un educador en diabetes. Y pues claro, cuando hay momentos de transición vitales o en el cuidado, entonces, por ejemplo, cuando los adolescentes dejan de ver al pediatra, pues ya les toca ir con un endocrinólogo, al servicio de adultos, o cuando un adulto mayor comienza a ser dependiente de otra persona, de la familia. Entonces, pues son momentos como muy particulares en los que se requiere también este apoyo del educador en diabetes. Brevemente les voy a comentar, un educador en diabetes, ¿qué planifica en ese primer momento de acompañamiento? Ay, permítanme. Me fui muy rápido, pero me regreso porque necesitamos partir el primer punto que es el diagnóstico. ¿Qué hacemos en el diagnóstico educativo? Pues nosotros vamos sondeando a ver qué conocimientos ya tiene la persona o la familia y cuál fue la información que ya le dieron, a lo mejor por parte de un profesional de la salud, a lo mejor por parte de otras fuentes que ha escuchado o leído o ha tenido experiencias previas con otros familiares que viven con diabetes, ¿no? ¿Qué más evaluamos? Bueno, de todo lo que ha ido aprendiendo, ¿qué es lo que ya está haciendo? ¿No? ¿Qué habilidades ya ha puesto en práctica para el cuidado de su diabetes? Eso es como, pues, cómo ya se está cuidando. Y la parte de las actitudes, bueno, ¿está convencido de ese cuidado o lo está haciendo un poco más a fuerzas por la presión familiar o porque lo va a regañar su médico tratante? ¿No? ¿Está convencido para qué es necesario llevar a cabo a la práctica esos conocimientos y esas habilidades? Entonces, todo esto integra lo que conocemos hoy en día una competencia. Esto aplicamos de manera práctica y lo más adecuado posible en las circunstancias diarias estos conocimientos y habilidades para tener un resultado esperado, que en el caso de diabetes, pues son las de manejo que acordamos con nuestro equipo de tratamiento. Entonces, por eso en el dibujito pueden ver aquí un páncreas pensando, ¿no? Dependiendo cómo son las cifras de glucosa. Bueno, cuánto voy a consumir de alimentos o qué calidad de alimentos me conviene consumir, cómo integro mi tratamiento farmacológico, aquí hay una pluma de insulina, ¿no? Y pues la persona con diabetes debe de tener en cuenta todas estas variables en su día a día. Se estima que más o menos una persona con diabetes toma por lo menos unas 120 decisiones adicionales en todo su día en comparación con una persona que no vive con diabetes. Esas decisiones, pues en función de mantener determinadas cifras de glucosa en sangre. Ahora sí, con base en ese diagnóstico, el educador en diabetes va a planificar esa asesoría educativa. ¿Cuáles son los contenidos o temas que necesita dialogar con la persona? ¿Cómo aprende esa persona para establecer con qué técnicas y apoyos didácticos puedan ser los más favorables para el aprendizaje durante la sesión?
Pero además tenemos capacitación en cuestiones relacionadas con las teorías de cambio de conducta. Porque si recordaban la definición de educación en diabetes, pues buscamos que estos aprendizajes de conocimientos y de habilidades se traduzcan en comportamientos diarios, ¿no? Para mejorar el control de diabetes. Y en la implementación, además de llevar a cabo la asesoría educativa, ¿por qué sale esto? La persona con diabetes, pues decide por dónde empezar. Sabemos que la diabetes implica realizar muchos cambios, ¿no? En el estilo de vida. Y entonces, para todas las personas tenemos un contexto diferente y habrá cambios que se nos faciliten más, otros que se nos dificulten más. Entonces, la persona necesita decidir por dónde quiere empezar. ¿Y qué más implementamos? Pues justamente cuál va a ser ese objetivo de cambio de conducta que la persona quiera proponerse. Y un objetivo bien planteado debe de ser específico, qué es lo que quiere hacer, debe ser medible, cuánto es lo que quiere hacer. Vamos a suponer, bueno, ahorita que les diga alcanzable, entonces que sea algo posible de realizar y no una meta que va a ser muy difícil. Algo relevante para la persona, que tenga un sentido y una utilidad y en determinado periodo de tiempo. De preferencia en 1 o 2 semanas, el tiempo debe ser corto para que sea algo inmediato que ya vayamos a llevar a la práctica. Entonces no es lo mismo que una persona diga, bueno, está bien, ahora sí ya me convencieron, voy a medir mi glucosa. Si yo nada más digo, voy a medir mi glucosa, pues a lo mejor sí es específico porque estoy diciendo qué es lo que voy a hacer. Me voy a medir la glucosa, pero no es medible. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántos días a la semana? ¿En qué momentos del día? Debe ser algo alcanzable. A lo mejor haya quien diga, no, yo sí me puedo medir diario esta semana. Pues bueno, ok, pero habrá quien diga, no, yo ahorita voy a poder medirme 3 veces a la semana o 4 por mucho. Y decimos, bueno, empezamos con 3 veces a la semana, pero ¿cuántas veces cada vez? ¿Por qué va a ser esto relevante para mí? Bueno, está bien porque voy a darme cuenta eso que estoy consumiendo de alimentos o eso que voy a empezar a hacer ejercicio, qué impacto va a tener en mis cifras de glucosa. Y esto lo voy a hacer toda la siguiente semana, o 15 días. Entonces ya es diferente plantear un objetivo de cambio de conducta con todas estas características que sí me van a posibilitar en esa siguiente asesoría educativa platicar con mi educador cómo me fue, si logré este número de veces, y a lo mejor pude más, o a lo mejor tuve algunas situaciones que me dificultaron y no logré el número de mediciones que originalmente yo había considerado. ¿Qué estrategias apliqué? Las que ya había planeado o unas nuevas que se me ocurrieron. A lo mejor yo dije, bueno, es que antes se me olvidaba, pero como puse alarmas en el teléfono, ahora sí me acordé de hacer todas mis mediciones. Si se presentó alguna situación inesperada, bueno, ahora puedo hacer un plan B para la siguiente ocasión que se presente esa situación. Entonces, esto es parte de lo que ayudamos a implementar con la persona que se traduzca realmente en comportamientos de cuidado de su diabetes. Y entonces, ante esto, tenemos como marco de referencia 7 conductas de autocuidado de la diabetes. Las 2 primeras son como las que desde antes de que nos diagnostiquen diabetes, hemos escuchado que son necesarias por prevención de la diabetes tipo 2, porque sabemos que si ya tenemos factores de riesgo, la alimentación saludable no es nada más para la persona que vive con diabetes. Y a veces como familia decimos, es que nosotros lo apoyamos y le compramos sus verduras, es más, se las preparamos, pero nada más para él o para ella, para la persona que vive con diabetes. Y pues ese apoyo no es como muy práctico porque realmente
toda la familia debería de estar consumiendo la calidad de la alimentación de la persona que vive con diabetes. Y la verdad es que toda la población no nos va a hacer daño dejar el refresco, al contrario, no lo necesitamos, ¿no? Entonces es muy importante que nos integremos en estos hábitos desde antes de que tengamos un diagnóstico de diabetes. La alimentación saludable y el ejercicio, que seamos diariamente físicamente más activos en general en nuestras actividades, pero además planificar determinado momento para realizar una rutina específica para mejorar las capacidades físicas, ¿no? Entonces, estos dos son como fundamentales, no nada más para quien vive con diabetes, para toda la población. Luego, ¿qué más tenemos? El médico que da el diagnóstico de diabetes con base en la evaluación clínica que realiza, establece un tratamiento farmacológico para la persona. Entonces, a veces puede ser, dependiendo en la etapa en la que se diagnostica diabetes, en diabetes tipo 2, que a lo mejor al principio puede ser suficiente con alimentación y ejercicio, el médico evalúa si hay necesidad de iniciar con medicamento oral, o dependiendo del caso y la evolución del tiempo viviendo con diabetes, cuando es necesario complementar ese tratamiento oral con insulina. Pero además, pues que sea un tratamiento farmacológico que le ayude a la persona a lograr la efectividad terapéutica y acercarse a las metas de manejo que se han establecido. Otra de las conductas que también suele ser como de las primeras que se puede llegar a dialogar con el equipo que me atiende para el manejo de diabetes es el automonitoreo. Y aunque habitualmente lo identificamos como la medición de glucosa capilar en sangre, ahora con los dispositivos que tenemos muy prácticos para hacerlo en casa y en poco tiempo, pues también implica que podamos identificar cómo está nuestra presión arterial, y que cuando me miden en mi consulta, está bien de la persona, es importante que pregunte para saber si sí nos estamos entendiendo, a ver cuánto me está diciendo que anda bien y lo bien que yo entienda, a ver cuánto es el número que trae, ¿no? Monitorear cómo anda nuestra circunferencia de cintura, cómo anda nuestro perfil de lípidos, ¿no? Entonces, automonitoreo también implica saber el resto de parámetros clínicos y químicos que necesitamos monitorear. La hemoglobina glucosilada A1C, por ejemplo, también entraría aquí. Y aunque desafortunadamente afrontar para el profesional de el enfermedad crónica, identificar que se requiere estilo de vida, pues, no traer sentimientos que no somos agradables, pero que son necesarios y que muchas veces necesitamos el apoyo de un profesional a gestionar sentimientos y que no sean una barrera para lograr las 4 conductas previas que acabamos de mencionar. Entonces, ahí la psicología es bien importante, ¿no? Ese afrontamiento de salud, para que además una vez que nos pasamos como ese duelo del diagnóstico de diabetes, entonces también adaptemos el autocuidado de esta condición al rol que tenemos en nuestro trabajo, con nuestra familia, con mis amistades o en otros ámbitos sociales en los cuales me esté yo desempeñando. Y hay 2 conductas más que son resolver problemas. Tenía muy alta, de sangre, pues me enfermo de alguna infección en el estómago, en vías urinarias, que sepamos qué ajustes necesitamos hacer para evitar que haya una complicación aguda. Y también tenemos reducir riesgos, donde implica conocer cuáles son las revisiones periódicas que necesitamos hacer para identificar oportunamente cómo está el estado de mis ojos, de mis pies, de mi boca, y otros riesgos como dejar de fumar o acciones que me ayudan a disminuir el riesgo, por ejemplo, la vacuna de la influenza. Entonces, este es el marco ante el cual
Bueno, la educación en diabetes trabaja los temas, conocimientos y habilidades para el automanejo de la diabetes. Y cuando actualizó la Asociación de Especialistas en Educación en el Cuidado de Diabetes, me gustó que su logo ya le da más sentido y no nada más hace como una lista de estas conductas. Podemos ver aquí al centro al educador en diabetes con la persona que vive con diabetes, que está dialogando, se puede interpretar que se están comunicando, que lo primero que necesitamos es tomar en cuenta ese estado emocional de la persona para saber qué tan listo está para implementar las otras conductas de autocuidado como los medicamentos, el ejercicio y la alimentación, y que el monitoreo que está encerrando las otras 4 conductas es como la brújula que me va a ir indicando cómo las acciones que estoy llevando aquí, cómo están impactando en mis cifras de glucosa, y que además con base en todo esto nosotros tomemos decisiones para resolver problemas cotidianos relacionados con el manejo de la diabetes y reducir riesgos a largo plazo. Y este esquema se los puse para que vieran el original y bueno, cuando se publicó, ¿qué resultados esperaríamos de un proceso de educación en diabetes? Yo lo traduje y lo puse como más amigable aquí, porque tenemos resultados inmediatos a corto plazo, donde la persona, pues sí, tiene nuevos conocimientos, desarrolla habilidades como la medición de glucosa o la aplicación de insulina, o cómo revisarse adecuadamente sus pies con frecuencia, pero de manera intermedia buscamos que se apliquen estos conocimientos y habilidades y entonces haya cambios en la conducta. Y estos conocimientos y habilidades pues son los necesarios en cada una de estas 7 que revisábamos hace rato. Esto se va a traducir en un resultado post-intermedio en esta mejoría clínica que a veces hay profesionales de la salud que esperan brincar como que de los conocimientos o la información nada más y quieren dar como un salto hasta acá y ver mejoría clínica. Y pues no es posible si no estamos viviendo este proceso de educación en el autocuidado con estos temas aquí de manera intermedia. Entonces, conforme nosotros aplicamos estas conductas, pues ahora sí vamos a poder resultados en todos los indicadores clínicos y que a largo plazo permitan que la persona tenga una mejoría en su estado de salud en general, que tenga calidad de vida, que disminuya los días de ausencia en el trabajo o en la escuela porque tenga algún malestar por su diabetes, que pueda prevenir complicaciones a largo plazo, y que además se reduzca el costo de atención en salud para la persona, para la familia y para los sistemas de salud. ¿Cómo visualizamos más o menos las relaciones que hay de atención? Porque no quiere decir que el educador en diabetes ahora va a abarcar todo el tratamiento. No, nosotros nos desempeñamos conforme a nuestra formación profesional. Por ejemplo, yo como nutrióloga, aunque sepa de insulinas, yo no voy a modificar el tratamiento que haga el médico que está atendiendo a una persona. Yo lo que puedo hacer es explicarle a la persona cómo está funcionando ese esquema de insulina que su médico prescribió, que lo comprenda mejor y que pueda analizar qué es lo que está sucediendo conforme a su consumo de alimentos y la insulina que su médico le prescribió. Y que entonces, si de pronto identifica a la persona que probablemente requiera un ajuste, que tenga una comunicación asertiva con su médico tratante para que en conjunto también pueda hacer el ajuste que sea necesario. Entonces, el médico tratante, en conjunto con la persona con diabetes, pues bueno, van comentando y acordando la terapia farmacológica que sea más adecuada para esa persona. Aquí también entraría otros profesionales de la salud, los nutriólogos que nos dedicamos a la prescripción del plan de alimentación, los psicólogos que atienden la salud mental y los otros especialistas como el oftalmólogo, el odontólogo y demás, toda esa serie de profesionales que es importante sumarse en la atención de la persona con diabetes. El profesional de la salud que está capacitado como educador en diabetes debe de estar actualizado en los estándares de cuidado, pues justamente para comentar los que sean necesarios con el paciente y ayudarle en este proceso de cambio de conducta. Y cuando todo esto se conjunta
Pues aquí al centro no cabía el texto, pero por eso lo puse con la flechita, pues es cuando justamente la persona con diabetes va a manifestar mejoría en su estado de salud como consecuencia de que mejoren todos sus parámetros clínicos de control. Y entonces hasta aquí, con la información que hemos mencionado, pues a lo mejor hay personas que digan, ay, pues a lo mejor mi nutriólogo o mi médico, a lo mejor sí es educador en diabetes por la forma en la que me explica, por la forma en la que hemos acordado objetivos, por la forma en que me atiende, muy probablemente. Entonces, además, ¿me ayudan con el tercer sondeo, por favor? Probablemente no en una consulta individual, pero a lo mejor en algún curso han ido a tratar alguno de los temas que veíamos sobre conductas de autocuidado. Entonces quisiera saber si aquí alguien ha participado antes de la pandemia, que podían ser presenciales, en cursos o pláticas que organizaran en el seguro o en el ISSSTE o en el centro de salud. Y mientras tanto tomaré un poco de agua. Listo, tenemos el 28% que sí ha participado en un curso plática sobre diabetes en alguna institución de salud y el 76% que no. Ok, muchas gracias. Ahorita vamos a comentar un poquito más a detalle, bueno, cuál es la situación de la educación en diabetes en nuestro país, porque bueno, si bien ya se menciona desde el 2010 en la norma oficial mexicana 015, que es sobre prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2, pues en las instituciones públicas sí hay como educación en diabetes que mayoritariamente es grupal. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de eso, porque pues no es como obligatorio por parte de las instituciones que su personal se capacite como educador en diabetes, aunque hay algunas que se han encargado pues de darles cursos de actualización. Y ha habido muchos profesionales de la salud que por inquietud propia y pues esta responsabilidad de querer atender mejor a sus pacientes, por su cuenta pagan su capacitación como educadores en diabetes. Antes de continuar con esta parte de hablar dónde podemos encontrar educación en diabetes, quiero hacer un paréntesis, porque en el año 2017, justamente lo que antes era la Asociación de Educación en Diabetes y la Asociación Americana de Diabetes, publicaron este artículo sobre un tema muy importante en el que, desde el punto de vista del educador en diabetes, hacemos mucho énfasis, que es la parte de cuidar el lenguaje, la manera en la que nos comunicamos con las personas. ¿Por qué? Porque las palabras se transforman en significados de manera inmediata y pueden tener un impacto en la motivación que tenga la persona, en su comportamiento, en los resultados, y debemos ser como muy cuidadosos todos los profesionales de la salud en mejorar la atención que tenemos partiendo del lenguaje, que sea más respetuoso, incluyente, centrado en la persona. Porque les voy a poner un ejemplo. Cuando yo tengo un familiar con cáncer, yo no les digo, ay, miren, mi tía la cancerosa, les voy a platicar, porque suena feo, suena fuerte y agresivo decirle a alguien canceroso o cancerosa. O si tengo un amigo que vive con VIH, yo no digo, ay, mi amigo el sidoso que quiero mucho, pero que me refiero a él así, eso también suena muy agresivo. Entonces, desafortunadamente el término diabético está muy arraigado en el lenguaje médico en general, pero es lo mismo, es igual de agresivo y es como ponerle una etiquetota a la persona donde se nos olvida que es una persona mucho más de vivir con diabetes, mucho más de tener, más allá de tener una condición de salud que influye en sus cifras de glucosa en sangre, llamarles diabéticos no es algo adecuado. Hoy una primera invitación para todas las personas que nos escuchan es que podemos partir y partir de mejorar nuestro lenguaje y comunicación hacia las personas con diabetes y no referirnos a ellos como diabética o diabético.
Y otros términos que tampoco están como recomendados en el lenguaje, pues es que padecen diabetes, que sufren de diabetes, como si fuera una sentencia de muerte y terror para todas las personas con diabetes. Y sabemos que con un trabajo en equipo adecuado, con el equipo de salud, con comunicación adecuada, y este trabajo colaborativo que yo mencionaba al principio, una persona con diabetes, con esta condición, puede tener una vida plena y saludable con un manejo adecuado de esta condición. Y es lo que buscamos a través de la educación en diabetes, que nadie sufra por diabetes, que nadie padezca por diabetes, ¿no? Entonces, pues son personas antes que nada, y aunque tengan esta condición, pueden vivir muy bien con ella. Entonces, aunque hay muchísimos más términos que en este documento hacen referencia a que podemos mejorar en la atención en salud, ahorita por lo pronto la invitación es no más diabético, por favor. Y un poco al respecto, les quiero compartir, hay un documental que la Asociación Mexicana de Diabetes en Ciudad de México realizó, que se llama La vida entre tus manos. Vamos a ver un poco del principio y pues ya después, si les queda curiosidad, los invito a que lo busquen en YouTube para verlo completo. Entonces, si me ayudan proyectando, por favor, vamos a ver hasta el minuto 3:16, por favor. Para mí la diabetes es como tener una mosca. A ver, ¿quién puede domesticar una mosca que está todo el tiempo como aquí molestándote y zumbando y no se va? La tienes que atender, está ahí constante y no se va a ir, no te va a dar vacaciones. O sea, para mí es eso, es como algo molesto que está ahí zumbando todo el tiempo, pero no es algo a lo que le tenga miedo. La diabetes tiene que ser como un monstruo. Tu primer encuentro con un monstruo es terrorífico. Quieres correr hacia el otro lado, quieres alejarte, no quieres enfrentarlo, pero de pronto un día después de verlo tantas veces le pones un nombre. Y es ponerte la máscara y salir a luchar tu día. Metafóricamente, describiría la diabetes como las olas del mar, que pueden darte una paz y tranquilidad al saber que estás yendo por un buen camino y dar tranquilidad si sabes que estás haciendo lo que debes de hacer. Pero que también te da miedo si a veces el mar está muy picado, si a veces las olas suben y bajan y a veces no sabes qué hacer para mantener un mar tranquilo, sin movimiento. La diabetes es así como el mar, tiene movimiento, tiene idas y bajadas y puedes aprender a surfear en él.
Bien, ¿por qué me interesaba compartirles esta parte del video? A las tres personas que escucharon son jóvenes con diabetes tipo 1, ya adultas y formadores, formadas como educadoras en diabetes. Ellas viven con diabetes tipo 1 desde la adolescencia. Y justamente son muy activas en esta parte de la educación en diabetes y el compartir sus experiencias y el ayudar a más personas, principalmente con diabetes tipo 1 o todas las personas que estén interesadas en aprender y en ser acompañadas a través de la educación en diabetes. Les invito luego para que vean el documental completo. Pero justamente a lo que voy es esta parte de que si bien tenemos una clasificación clínica de la diabetes, al final cada persona la vive de manera bien diferente. Y entonces a través de la educación procuramos integrar como todos esos aspectos que están influyendo para que la persona pueda o no llevar un manejo adecuado de su diabetes y cómo ayudarle a generar estrategias para superar las barreras que pueda estar viviendo. Ya casi vamos a concluir, nada más platicarles que, bueno, a nivel nacional, el programa de enfermedades crónicas tiene en la Secretaría de Salud las unidades que se llaman unidades de especialidades médicas en enfermedades crónicas, donde son referidas personas que se atienden en centros de salud y que requieren mayor atención, aunque es un modelo muy bueno y muy completo acerca de la atención en diabetes, pero que yo creo que es el modelo que deberían de recibir todas las personas con diabetes a nivel nacional. En Guanajuato tenemos tres unidades, una en León, una en Celaya y una en Irapuato, pero hay estados que nada más tienen una unidad y aún así pues todavía son como insuficientes para la cantidad de personas que requieren de un servicio con psicología, con nutrición, revisión de los pies, médica, como todo ahí mismo, talleres, pláticas y demás en un solo lugar, hacen mucha falta. Yo les pongo el logo de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato porque hemos tenido muchos alumnos que se interesan en capacitarse y que trabajan en unidades de primer nivel de atención o en hospitales comunitarios o en hospitales generales acá en nuestro estado. Sé que el ISSSTE tiene también su programa MIDE y nosotros hemos tenido algunos médicos que participan en estos programas y que justamente van dirigidos a personas con diabetes y dentro de las actividades tienen programas educativos. Las asociaciones de diabetes a nivel nacional, bueno, que se integran en una Federación Mexicana de Diabetes, prácticamente es la única institución que tiene como misión fundamental la educación en diabetes. De hecho, es ahí donde sí podemos asistir y solicitar una asesoría individual de educación en diabetes, porque las estrategias que hay acá en el sector salud es con grupos. Y también ya tiene tiempo que por parte del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en Ciudad de México encuentran el CAIPADI, que es el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes, y también tienen muchos servicios y la parte educativa. Creo que aquí también pueden acudir a asesorías individuales de educación en diabetes. Y Elena Sainz, que es una de las voces que escuchábamos que describía la diabetes como la mosca que está ahí permanentemente molesta. Ella es educadora en diabetes que en una clínica particular en Ciudad de México trabaja junto con un equipo interdisciplinario en salud. Y bueno, son de las instituciones que yo conozco que proveen educación en diabetes. Seguramente habrá a nivel nacional varias asociaciones u otras clínicas privadas donde podamos encontrar educación en diabetes, pedir una asesoría como tal. Y brevemente, pues bueno, les comparto, este es el mapa del estado de Guanajuato en los 10 años casi que tenemos de impartir el diplomado en educación terapéutica en diabetes. Pues tenemos desde médicos que están en color morado, nutrición en color verde, son como las principales profesiones que se han capacitado, pero también hemos tenido personal de enfermería, odontología, trabajo social, psicología, ciencias de la activación física y salud,
y pues una que otra persona de químico-farmacobiología, antropología social, investigación en biomedicina y fisioterapia también han pasado por nuestras aulas. Y de hecho ha habido personas de Michoacán, Jalisco y Colima que cada fin de semana vinieron en su momento a cursar este programa de educación continua. Hoy en día pues nos adaptamos a esta situación de contingencia y estamos impartiendo el programa de manera virtual. Y así va a ser el siguiente año. A lo mejor alguien se anima a acompañarnos, como una nutrióloga de Valle de Bravo, que actualmente está por terminar nuestra 19ª edición. Y básicamente para concluir, que con 3 palabras yo recuperaría esta parte de la colaboración, ¿no? Entre la persona con diabetes y todo un equipo interdisciplinario donde se integren educadores en diabetes. Es muy importante para el manejo integral y continuo del tratamiento. Eso tiene que ver también con la continuidad. Nosotros como profesionales de la salud, pues nos toca identificar de qué manera podemos impartir eficientemente la educación en diabetes, aún en el ámbito institucional público, que pues ya es bastante cargado de trabajo y administrativo y profesional para las personas que ahí colaboran, pero sobre todo la parte de la empatía. Y esta frase me gusta mucho, es de Howard Hendricks, un pedagogo estadounidense, que dice que la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Entonces, esto es lo que yo quería compartir acerca de educación en diabetes. Hemos logrado, creo que apenas y en tiempo, concluir con el material que yo les preparé. Yo con mucho gusto tengo tiempo para que comentemos algunas preguntas o comentarios que tengan acerca de este tema. Tienen mi correo si alguien quiere que le recomiende algún educador en diabetes que esté dando asesorías virtuales también. Y me pueden dejar también mensajes en la página de Facebook del Diplomado en Educación Terapéutica en Diabetes. Entonces, pues hasta aquí termino con el material que yo les quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Caro. Sí, de hecho, en la dinámica tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Le voy a pedir a Lau que nos apoye con las preguntas, por favor. Muchas gracias. Están pidiendo si pudieras compartir un poquito más acerca del curso de educador en diabetes, cómo se parte, cuánto dura, detalles de esto. Las clases son los viernes por la tarde de 4 a 8:30 y los sábados por la mañana de 9 a 1:30. Aunque son en línea, son en tiempo real para dialogar y preguntar y compartir con los profesores. Tenemos cerca de 50 profesores invitados en todo el semestre. Habitualmente impartimos una edición digamos como en la primera mitad del año y luego ahorita, por ejemplo, estamos concluyendo la de agosto a diciembre. Entonces son todos los fines de semana, pues no sé, en total son 158 horas curriculares. Entonces, quien quiera como más detalles, con mucho gusto, mándeme correo y yo les envío toda la información del programa, que gira en torno a los aspectos educativos desde la parte de las ciencias sociales, de comunicación, psicológicas, y luego pues ya nos vamos a esta parte de el tratamiento, diabetes, complicaciones, poniéndonos al día en lo que corresponde a actualización, pero también fortaleciendo esta parte educativa que había mencionado como en el transcurso de mi participación. Muchas gracias. Están preguntando, ¿qué pasa si se toma agua con vinagre de manzana en ayunas? ¿Qué pasa? Bueno, pues eso va a ser como para el estómago. Les va a hacer daño, pues, y si lo hacen de manera recurrente y qué tan concentrado lo dejen. No sé cómo con qué finalidad se los han recomendado, pero sí es importante hidratarnos en cuanto despertamos, pero tomen agua simple, nada más, por favor. Muchas gracias, doctora. Y saber el precio del curso, es otra pregunta que están haciendo. Sí, claro. Como es un curso para profesionales de la salud con valor curricular, cuesta 22,000 pesos. Hemos logrado mantener ese costo en los últimos 2, 3 años más o menos, y que se hace el pago en 5 mensualidades.
Muchas gracias, doctora. Le dan las gracias por el tema, por ser tan clara y sobre todo que este tema no es tan común escuchar. No bueno, por ejemplo, en esta parte, por mi parte, no conocía que había profesionistas que hacen esta labor, pero realmente muy loable y también colaborando en este equipo multidisciplinario de acompañamiento para todas las personas y los familiares que tenemos. Y muchas gracias Sí, no por la es ponencia. habitual. Yo sé que, por ejemplo, en la Asociación de Diabetes, cuando las personas les decíamos que les vamos a programar asesoría, es la primera asesoría que reciben. Habitualmente refieren a los pacientes el médico tratante y les dicen, mira, en la asociación encuentras el servicio de nutrición, ve ahí con una nutrióloga. Pero antes de programar una asesoría de nutrición, pasan con la educadora en diabetes o con el educador en diabetes, justamente para hacer este diagnóstico que les estaba platicando y para que a partir de ahí, en conjunto con el paciente, además de la asesoría de nutrición, pueda establecer como su plan de manejo para sus revisiones, para otros talleres, para otras asesorías, por ejemplo, la de psicología. Y entonces a la mayoría de las personas pues les extraña como de me van a poner, ¿qué hace un educador? ¿Para qué es esa asesoría? Y entonces, afortunadamente, una vez que viven el proceso, pues le dan seguimiento, ¿no? Ahí muchas veces es que se descubre que se puede tener acceso a una consulta o asesoría de educación en diabetes. Sí, yo sé. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Yo no escucho a nadie hablando, disculpen. Sí, no sé si ya me escuchas. Ya, ahora sí. Ya. Perdón, sí, perdimos un poquito el audio. Lau, no sé si tengamos alguna otra pregunta más. Bueno, no creo que no escuchamos, pero bueno, vamos a continuar. Bueno, licenciada Carolina, la verdad, muy interesante el tema. La verdad, yo me sumo a lo que comentaba Laura, que tenía mucho que ver. No desconocíamos este tipo de formación, que yo creo que es muy importante que la gente que estamos principalmente en el ámbito de la salud, los profesionales de salud lo conozcan. Yo creo que cada día nos enfrentamos a un mundo que se especializa en diversas funciones, en diversas acciones propiamente, porque efectivamente yo creo que se ha diversificado ya tanto cualquier enfermedad, cualquier condición del ser humano que ya amerita que los profesionales de la salud se dediquen a temas muy concretos. Entonces, muchas gracias, la verdad, queremos agradecerle, queremos presentarle este testimonio de gratitud. Ahorita se lo estamos proyectando, pero realmente se lo vamos a hacer llegar luego en físico. Obviamente ahorita es virtual y es un testimonio que emite la Coordinación Nacional de Damas Voluntarias, que entrega este testimonio de gratitud a la licenciada Carolina Cabrera de la Cruz por su participación en esta semana de sensibilización contra la diabetes, que está obviamente en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que es el día de hoy, y se firma en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2020, y Seamos Todos Hermanos, lo firma la señora Carmen Lebrija de Suinaga, presidenta nacional de Damas Voluntarias, quien me ha pedido especialmente hacerle llegar, ya la comentaba al principio, hacerle llegar su reconocimiento, su agradecimiento por este apoyo que usted nos está dando con esta charla tan interesante. Y pues bueno, ya le estaremos haciendo llegar este reconocimiento. Y pues estamos cerrando con broche de oro, con su participación, nuestra semana de sensibilización. Y yo no me quiero despedir sin antes hacer un reconocimiento también, no solamente a todos los ponentes, a todos, incluyendo a la licenciada Carolina, que nos acompañaron a lo largo de toda esta semana, que empezamos el lunes con diferentes ponencias, precisamente en el marco del Día de la Diabetes. Y también agradecerle muy, muy especialmente, hacerle un reconocimiento a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Ciudad de Puebla, quienes nos han estado apoyando a lo largo de estos eventos, desde el evento anterior, que también fue el de la lucha contra el cáncer de mama, que también estuvimos en una serie de conferencias muy, muy interesantes, y agradecerle a la presidenta de la Delegación Ciudad de Puebla, la licenciada Paula Sauco. Obviamente también quiero agradecer a la Coordinación de Capacitación
la delegación local, sí, a Laura Landeros, que nos ha estado acompañando, muchas gracias Laura, y Eduardo también, Eduardo Tapia, que también ha estado detrás de nosotros, ha estado coordinándonos, mucho de mi reconocimiento y el reconocimiento de la señora Carmen Lebrija para todos ustedes por este apoyo. Y también agradecerle al equipo de la Coordinación Nacional de Damas, sí, a todas nuestras compañeras que han estado también detrás de la organización, especialmente a Isa Rodríguez. Isabel ya no se pudo conectar, pero sí reconocerle su trabajo, a ella como coordinadora de, pues obviamente de los ponentes, de las temáticas, y pues bueno, no nos queda más que agradecerles a todos los asistentes, su presencia en esta plática y en todas las de la semana, porque también tenemos en la estadística gente que ha estado constantemente siguiendo todas nuestras charlas. Y pues bueno, reconocerles a todos los voluntarios y no voluntarios de la Cruz Roja que están presentes, pues su trabajo, su empeño, y no nos queda más que agradecerles e invitarlos para los próximos eventos que tengamos. Entonces, pues muchas gracias, Carolina, un abrazo virtual hasta donde estás en León, y a todos nuestros compañeros de Cruz Roja y participantes que no pertenecen a la institución, los invitamos a ser parte de la Cruz Roja, a sumarse en este esfuerzo y a seguir pues mejorando las condiciones de las personas con diabetes. Muchas gracias, felicidades a todo el equipo organizador y también gracias a quienes estuvieron en toda la sesión. Recuerden compartir lo que hayan aprendido el día de hoy con sus familiares y amistades que vivan con diabetes y síganse cuidando. Que estén muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos, buenas noches.